Perfecto. Buenos días. Mi nombre es Javiera Pizarro. Voy a estar ayudando a moderar la mesa hoy día. Nos estamos en la mesa Desigualdad y Educación, que corresponde al eje de desafíos en desigualdad educativa y desarrollo social. En esta oportunidad tendremos 4 ponencias. Cada una contará con 15 minutos para poder desarrollar su investigación y contarnos acá. Cuando queden 5 minutos, yo les voy a escribir vía chat para que podamos considerar los tiempos, ¿verdad?, que todos y todas tienen. Luego de las 4 ponencias, eh, veo que está Diana. Bueno, va a haber empezamos. Hola, Diana. Diana, como encargada de eje, va a hacer una recopilación, un comentario respecto a las ponencias y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya, cumpliendo el orden que tenemos en el programa, la primera ponencia correspondería a Ignacio Tiznado en una investigación conjunto con Juan Carlos Muñoz y Ricardo Urtubia, llamada Desigualdad en el acceso a la educación, un enfoque interdisciplinar desde la geografía del transporte y la integración social. Ignacio, a ver si puedes compartir pantalla para que podamos partir. Ahí sí. Perfecto. Yo te voy revisando entonces vía chat cuando quedan 5 minutos. Perfecto, gracias Javier. Bueno, los desafíos de la planificación urbana son diversos. La dinámica que existe entre el transporte y el uso de suelo, sumado a las características sociodemográficas que tiene una determinada población, determinan patrones de viajes y actividades en una ciudad, lo que a su vez se traduce también en experiencias urbanas y de transporte que son muy, muy diversas. Por ejemplo, la experiencia de viaje haciéndolo mediante transporte público puede ser agradable y cómoda, con un espacio apropiado para cada persona, permitiendo viajar sentado en buses de buen estándar o incluso aprovechando el tiempo para leer. Sin embargo, esta experiencia también puede ser desagradable, incómoda muchas veces, debido a condiciones de hacinamiento o la incertidumbre de saber si es que se puede abordar un bus o un tren de metro. Sumado a esto, cerca de 400.000 estudiantes deben movilizarse hacia una comuna distinta a la de residencia, como muestra el mapa de la mano derecha. Esto implica largos desplazamientos en muchos casos de los estudiantes, por lo que el rol que juega el transporte público y la experiencia de viaje que me mostraba anteriormente resultan esenciales en la experiencia del acceso a oportunidades educacionales en el caso de Santiago de Chile. Tomando esto como antecedente, nuestro trabajo se titula Desigualdad en el acceso a la educación y buscamos estudiar este fenómeno mediante un enfoque interdisciplinar desde la geografía del transporte y la integración social. Mi nombre es Ignacio Tiznado, yo soy investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y esta investigación se enmarca dentro de lo que fue mi tesis doctoral guiada por Juan Carlos Muñoz y Ricardo Urtubia. La estructura de la presentación cuenta con 4 partes principales. Primero voy a comenzar con una motivación, además de la que ya mostré anteriormente como antecedente. Luego voy a mostrar los principales métodos y datos que utilizamos para llevar a cabo este estudio, los resultados principales y algunas conclusiones finales y reflexiones también en torno a los resultados que voy a mostrar. Entonces, en torno a la motivación, nuestra motivación surge de los 17 Objetivos de Desarrollo Urbano Sustentable que promueve las Naciones Unidas y en particular 4 de ellos, el que tienen que ver con el fin de la pobreza, la educación de calidad, la reducción de las desigualdades y la construcción de ciudades y comunidades sostenibles. En el contexto particular del transporte urbano, esto tiene mucha relación con elementos como el concepto de pobreza de transporte, que tiene que ver con niveles de movilidad de las personas, niveles de accesibilidad, y niveles de asequibilidad y la exposición a distintas externalidades. También tiene que ver con cómo se distribuyen los costos y los beneficios relacionados al transporte, y en particular también cómo se produce el acceso a distintas oportunidades urbanas, y en este caso particular, el acceso a oportunidades educacionales, buscando una educación que sea inclusiva, que sea equitativa y también de calidad. Entonces,
Basado en esa motivación, nuestro objetivo principal consistía en evaluar el acceso a la educación pública de mayor calidad en Santiago de Chile a través de transporte público. Por lo tanto, nosotros buscábamos vincular el tema educativo con la planificación del transporte, que es el área principal a la cual nosotros nos dedicamos. Entonces, ¿cuáles fueron los principales, nuestro enfoque de alguna forma en términos de métodos y datos? Primero, dar una breve introducción de lo que corresponde a nuestro caso de estudio. Para los que no estén familiarizados, esto es Santiago de Chile, la capital de Chile, donde esta ciudad muestra altos niveles de segregación, segregación residencial, segregación socioespacial, y donde el 54% de los espacios comerciales y servicios entre 2009 y 2015 se han localizado principalmente en el eje de mayores ingresos, el eje desde el centro hacia el nororiente. Además, este quintil de mayores ingresos es el que usualmente se ve beneficiado con mayor infraestructura de transporte y de servicios, y de acuerdo a un estudio de Iglesias, por 2,5 veces más que el quintil de menores ingresos. Entonces nosotros queríamos evaluar el acceso a oportunidades educacionales en particular, y el acceso a oportunidades tiene 4 dimensiones principales que se deben considerar al momento de realizar cualquier tipo de indicador. En primer lugar, analizar mediante qué, o sea, cuál va a ser el modo de transporte en el cual nosotros nos vamos a fijar para ese acceso a oportunidades. En segundo lugar, cuándo, en qué periodo particular de tiempo, si es que hay algún horizonte de tiempo particular en la evaluación, y también específicamente dentro del día, cuál es el horario en que nos vamos a fijar para esa evaluación. En tercer lugar, ¿a qué? Podríamos fijarnos en distintas oportunidades, por ejemplo, oportunidades laborales, oportunidades asociadas a actividades de ocio, acceso a áreas verdes, acceso a salud, entre otras oportunidades urbanas de las ciudades. Y el cuarto punto, ¿desde dónde? Asociado principalmente a una dimensión territorial, y quiénes son las personas que van a acceder a esas oportunidades, quién es nuestro grupo de interés para esta evaluación. Entonces, en el caso particular de este trabajo, nosotros buscamos evaluar el acceso a oportunidades mediante transporte público. Nos focalizamos principalmente en la hora punta mañana, que es donde se producen la mayoría de estos desplazamientos. Nos enfocamos en la educación pública de calidad. Luego más adelante voy a mencionar cómo llegamos a analizar particularmente esas oportunidades. Y analizamos este acceso a oportunidades dividiendo Santiago en la zonificación que utiliza el Directorio de Transporte Público Metropolitano, que divide Santiago más o menos en unas 800 zonas, y nos focalizamos principalmente en los estudiantes primarios. Entonces, para focalizar de alguna forma este acceso mediante transporte público, nuestro enfoque fue considerar el acceso a paradas de transporte público, ya sean buses o metro, y luego cómo esa oferta o esa cobertura del transporte público nos permite acceder a oportunidades educacionales. Entonces, déjenme ponerles el siguiente caso. 2 casos de 2 personas que tienen todos estos atributos dentro de su viaje. Un cierto tiempo de caminata, un cierto tiempo de espera, un cierto tiempo a bordo del vehículo, un cierto nivel de comodidad dentro de su viaje y un cierto número de transbordos, es decir, cuántas veces cuántos buses, por ejemplo, tengo que ocupar, o si hago algún tipo de transbordo entre bus y metro. En los 2 casos que muestro ahí, el tiempo total de viaje es lo mismo, cercano a 1 hora. Ahora, ¿es realmente lo mismo? Si es que consideramos realmente la valoración del usuario sobre diferentes atributos de ese viaje. Si vemos el caso 1, existe un mayor nivel de hacinamiento, ¿cierto? 6 pasajeros por metro cuadrado versus 3. El caso 1 también tiene un transbordo versus que el otro no realiza transbordo, y también se producen diferencias en términos del tiempo de caminata y el tiempo de espera. Entonces, nuestro enfoque fue construir un tiempo generalizado de viaje, donde de alguna forma transformamos todos estos atributos a un tiempo generalizado en vehículo. Y de esa forma podemos realizar una distinción entre estos 2 casos, dándole un mayor peso a la valoración del usuario de distintos atributos de su viaje en transporte público. Y para esto utilizamos una base de datos de las tarjetas VIP,
considerando todas las transacciones que realizan los usuarios al momento de utilizar transporte público, datos GPS, datos también proporcionados por metro, ¿cierto? De la operación del metro. Entonces, ¿qué hacemos desde el lado ahora, desde el lado de oportunidades? Nosotros quisimos focalizarnos en la educación pública de calidad y para eso tomamos la base de datos que construye el Mineduc, basado en el Sistema Nacional de Evaluación y Desempeño. Este sistema de evaluación considera 6 factores en particular: la efectividad, superación, la iniciativa, la igualdad de oportunidades e integración, participación de distintos estamentos en el proceso educativo. Entonces, el Mineduc, en base a este sistema de evaluación, asigna recursos, crea ciertos clústeres o grupos de acuerdo a características sociodemográficas y asigna subsidio al 35% superior de cada uno de esos clústeres. Entonces, nosotros consideramos justamente la educación que correspondía a este mayor estándar de calidad basándonos en este Sistema Nacional de Evaluación y Desempeño. Y para eso llegamos a 317 establecimientos de mayor calidad, de alta calidad, con cerca de 200.000 vacantes, con la distribución que se muestra en el mapa que ven a la izquierda. Otro elemento que nosotros queríamos considerar dentro del análisis tenía que ver con la competencia por oportunidades. Estas vacantes que ofrecen los establecimientos educacionales también contrastan con las personas que estudian en colegios públicos y por lo tanto, además de considerar toda la información que mostré anteriormente, consideramos las personas que estudian en colegios públicos también basándonos en datos de Mineduc y ajustándolos también por datos del censo de 2017. De esta forma teníamos también una relación entre oferta por oportunidades educacionales y la demanda por oportunidades educacionales. Entonces, ¿cuáles fueron los principales resultados que encontramos? En primer lugar, destacar el tema de la experiencia en transporte público, que era el primer elemento que mencioné. Cuando uno analiza de alguna forma los tiempos de viaje y esa experiencia de viaje de distintas zonas en Santiago, vemos que las zonas más bien pericentrales y periféricas poseen altos tiempos de viaje y que existe también, como se observa en el mapa de la derecha, una concentración de un bajo nivel de servicio en las zonas más bien periféricas del sector poniente y del sector sur de Santiago. Entonces nosotros, basado en este indicador de experiencia de viaje en transporte público, quisimos hacer una comparación entre el análisis tradicional que se hace de accesibilidad y nuestra propuesta. Entonces, el análisis tradicional considera solamente la oferta educacional y considera los tiempos totales de viaje, ¿cierto? Sin hacer ningún tipo de consideración de la experiencia de viaje que tienen las personas al momento de utilizar transporte público. Y lo que observamos acá es que zonas más bien centrales dentro del anillo de Américo Vespucio poseen mayores niveles de acceso a educación pública de calidad y las zonas más bien periféricas un bajo nivel de accesibilidad. Sin embargo, si es que nosotros consideramos una medida competitiva, considerando oferta y demanda por esas oportunidades, y además consideramos la experiencia de viaje en transporte público, vemos que zonas centrales van disminuyendo su nivel de accesibilidad, ¿cierto? Porque se produce una mayor competencia por oportunidades y también porque el nivel de servicio del transporte público afecta a esta experiencia de viaje para acceder a estas oportunidades. ¿Y qué fue lo que vimos particularmente? Fijémonos en esa zona que está enmarcada en color lila, y lo que vemos es que hay 23% de las zonas que está dividida Santiago en este análisis que cambian su quintil de nivel de accesibilidad. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que si tuviéramos que priorizar dónde intervenir para mejorar esos niveles de accesibilidad de la educación, existe un 60% de discrepancia en el quintil más bajo de nivel de accesibilidad. Es decir, importa mucho la forma en que medimos el acceso a oportunidades mediante este análisis tradicional y nuestra propuesta que considera la experiencia de viaje y también la competitividad o la competencia por oportunidades educacionales. Ahora, si nos fijamos exclusivamente en nuestra propuesta, lo que observamos es que cerca del 20% de la zona en Santiago tiene al menos un 50% de déficit de educación pública de calidad, que son los colores que ustedes observan más bien en colores anaranjados y rojos en la ciudad. Ahora, sobre todo lo que llama la atención es que el 71% de esas zonas están en áreas periféricas de Santiago, es decir, por fuera del anillo de Américo Vespucio. En contraste, si uno
analiza las zonas que tienen sobreoferta o que tienen una buena oferta de educación pública de calidad, existe un 12% de zonas en Santiago que tienen al menos un 25% de sobreoferta, y dentro de ellas el 70% están localizadas en áreas centrales, ¿cierto? Esto se observa en el gráfico de la izquierda, donde las zonas que están al interior del anillo de Américo Vespucio se encuentran en azul, las que están por fuera se encuentran en color naranjo, y lo que observamos es que a medida que empieza a aumentar los niveles de accesibilidad en el eje X, mayor es la proporción de zonas que se encuentran al interior del anillo de Américo Vespucio. Ahora, ¿qué efecto tienen estos resultados en términos de política pública? Lo primero es saber de que han habido distintos esfuerzos en Chile por generar áreas de integración urbana con ciertos incentivos para densificar en lugares bien localizados. Existen 3 propuestas en particular, una que viene desde el gobierno de Chile, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su decreto número 56, y a partir de ellas el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y el Centro de Políticas Públicas han hecho también propuestas en esta misma línea. Los principales problemas que nosotros hemos identificado en estos incentivos y las áreas de alguna forma que se consideran como lugares bien localizados para la integración urbana es que se considera que el acceso al transporte público y las oportunidades urbanas son dimensiones exclusivas, y por lo tanto el enfoque está basado solamente en proximidad territorial y distancia caminable a estas oportunidades, y que la capacidad de carga de esas oportunidades se basa solamente en buffers, ¿cierto? Como en esta proximidad territorial, y no considera la capacidad a la que opera el transporte público. Entonces, solamente para poner un ejemplo, si uno analiza la propuesta del Centro de Políticas Públicas, tenemos las zonas en verde que cumplen con un criterio de buen acceso al transporte público, ¿cierto? Pero hay zonas que, si se observan, zonas periféricas y zonas centrales que solamente cuentan con un recorrido de buses, que de alguna forma no es una buena oferta de transporte público. Y si es que analizamos solamente el acceso a oportunidades desde las zonas de proximidad territorial, como se observa en el mapa de la izquierda, vemos que contrastan con la propuesta nuestra que considera la experiencia de viaje en transporte público y también la competencia por esa oportunidad. Entonces nuestras propuestas tienen que ver con considerar el acceso mediante transporte público a esas oportunidades, considerar la capacidad de carga y la competencia por oportunidades, como mencioné anteriormente. Ya esto para finalizar muy rápido, nuestras principales conclusiones es que la experiencia de viaje y la competencia debiesen ser consideradas en el análisis porque juegan un rol clave, sobre todo al momento de priorizar cierta inversión pública, que el análisis permite identificar dónde y cómo intervenir para mejorar ese acceso con un foco en la equidad urbana, principalmente por esta diferencia que se produce en zonas más bien centrales y zonas periféricas, y que por supuesto esto requiere de un esfuerzo coordinado entre políticas de transporte, políticas de uso de suelo y políticas de educación. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ahora vamos a continuar, deja de compartir pantalla. Ahora viene la presentación que entiendo que va a ser Flavio Carvalhaes, espero estar diciendo bien, una investigación conjunto con Clarisa Tagliari, Felipe de Oliveira, Carlos Costa y Marcelo Medeiros, titulada The Brazilian Higher Education Expansion and the Widening of Educational Opportunities, Glass Half Empty or Half Full. Si puedes compartir pantalla, por favor, Flavio, a ver si va todo bien. ¿Dónde tengo que poner, cómo compartillo la pantalla? Te debiese aparecer en la disposición de Zoom, en el menú abajo, horizontal, dice compartir pantalla. Suele ser el botón que está al medio. Sí. Uh-huh. Me disculparé por hablar en inglés, creo que es mejor que exponer la audiencia a mi portuñol, ¿ok? Uh-huh. Entonces, do you see my screen? Uh-huh. Okay. So thank you very much for, I'm very glad to be here. And today I'll be presenting some work in progress that I'm conducting with my co-authors about the Brazilian higher education system expansion, its patterns, and its impacts on inequality of opportunity in
in Brazil. The basic questions that we ask are presented here in this outline. And as you see, the first two are quite simple, and surprisingly, they are not very well measured in the literature in sociology, in the interdisciplinary literature of higher education that spans many disciplines. So this is what we want to, this is what we ask and mobilize that data to answer questions, and I will show you how we are thinking about measuring and conceptualizing and operationalizing concepts to address these questions. And also we want to look at supply and demand, how the changes in patterns of supply across time affect inequality of opportunity in the Brazilian higher education system. So this is we started to think about this problem thinking from the point of view of demand. Many works in sociology and educational stratification highlight that systems worldwide expanded, incorporating students of low socioeconomic status in the new sectors of higher education. And some sociologists argue that this is a way that maintains status quo. That is, the high sectors and fields of study with highest prestige and impacts on the labor market continue to be occupied by students of high socioeconomic status, and changes in the system incorporate students from other socioeconomic backgrounds. This is an analysis that usually takes the supply of higher education for granted. It doesn't analyze where, how, and in which intensity different institutional combinations expand. And this is what we address. The literature, the interdisciplinary literature about higher education has two concepts that try to address how to capture the heterogeneity of the supply of higher education, but we are arguing that these two concepts are not very good, and we are substituting these concepts with these concepts that I'm presenting here. The concepts that we are criticizing are differentiation and diversification. The literature is very ambiguous in how to operationalize these concepts and how to measure these two concepts. And these two concepts are not, their differences are not clear enough. We argue that when one wants to expand, to analyze higher education expansion, we should be focused on segments and segmentation. Segments is a static concept. Segmentation is a dynamic concept. That means analysis across time. And dispersion and concentration, I will address how we operationalize these concepts in a bit. So we are analyzing, we are focusing on higher education in Brazil because first, because education, it's a good in itself, right? It has major impacts in one's life, and also in life chances. You can name many different types of outcomes that higher education has an impact all across the world. Like, and I can think about two, like health and income and other labor market outcomes. So it's very important to analyze higher education in any context, and especially in a context with huge growth like the Brazilian, and with a lot of public investments and private investments in the sector. We argue that Brazilian higher education is an especially interesting case to analyze from a comparative perspective, because it is a system with a high participation of for-profit institutions, that it suffered severe deregulation in the last 20 years, and it created a market of institutions. That means that institutions are buying themselves, so it's a huge market with corporations free to operate and buy each other,
And education is not a good in itself from the perspective of the students, right? We can discuss these differences, but the growth of the system as a whole, it was huge, and it happened through market policies and deregulation. We basically want to analyze how we can measure the changes in the supply of higher education in Brazil, and for that we look at the Brazilian higher education census that has data for all the years that spans across from 2002 to 2016, and since it's a census, we have data about all institutions in all enrollments in the system, and we will describe how the enrollments are allocated in these 4 types of variables. Sector, because these enrollments can be allocated in public or private institutions. Mode of delivery, the students can attend a higher education course traditionally or online. With the pandemic, this is of course the rule now, but Brazil is, since 2005, Brazil is expanding massively, as we'll see, enrollments through distance education. Degree, 3 types of degree: bachelor, teaching, which is teaching training. This involves pedagogy, but also like a student can be habilitated to teach geography, and we measure these courses by the teaching degree and not the field of specialization. And vocational degrees with courses with shorter durations. And these 5 fields of study. We also look at what is the profile, the socioeconomic profile of the students that went to higher education across time. Using a college living survey, we operationalize a dependent variable that combines all these variables here into one variable. You will see how we measure it. And this is our dependent variable, and our focal independent variable is parental education, measured by the highest education of parents in the household, with these controls that you see here. So we analyze this expansion using 2 different methods. To analyze segmentation, we use simple descriptive statistics, basically analyzing proportions and growth of the different characteristics that I just mentioned to you. We analyze concentration, changing the unit of analysis. We use as the unit of analysis the institution of each institution of higher education, and we use measures of concentration that are very common in the analysis of income concentration, but we analyze enrollment concentration across institutions, and we can decompose this concentration by the source of inequality, and the source are also the characteristics that are of interest to us. And to analyze, after describing supply, we turn to demand, and we analyze inequality of opportunities using multinomial logistic regressions, and we present the results mainly today in this presentation as marginal effects, the difference between predicted probabilities of students from low socioeconomic status and high socioeconomic status, their probability in being in different sectors of higher education. In one point in time, I want to show the dynamic, how this changed, because I don't have time. So this is how education changed in Brazil. We went from how much time do I have? You got 5 minutes left. Okay, thank you. Our system,
distribution of enrollment by sector grew in the private sector across time. So we are saying that segmentation diminished because it's less equal between the two components. You see here how distance learning grew from 1% of enrollment to 19%. The vocational degree also grew a lot, and so segmentation by degree also grew in the system, and the allocation of enrollment is less concentrated in education and law and more distributed across all these fields. This is our analysis of segmentation. When we turn to how the system grew and how it is concentrated across institutions, we are showing here that first the distribution of enrollments was concentrated in 2002 and is still more concentrated in institutions in 2016. That means that many enrollments are located in a few institutions, as you see by the Lorenz curves here. And this pattern of concentration happened through a concentrated pattern. Change was also concentrated. So we moved from a concentrated supply through concentrated expansion and arrived in an even more concentrated supply of demand, supply of higher education enrollments in the country. This means that the supply of higher education in Brazil expanded, but is more homogeneous. This has huge impacts in, let's say, the same institutions has the same patterns of governance, for instance, and this is very important to have in mind when we are analyzing education. And here is a decomposition only for the second period we are analyzing of how concentration is distributed across different types of combinations in the system. And I will focus on some characteristics. The private sector was the sector that more responsible for the concentration pattern. Distance learning doesn't have the barriers of supply, so it grows, concentrating many students, and all types of degrees and fields of study benefited from higher education. I will show you how what's the profile of what's the background of students in two of the biggest ones, which are education and business. If we add these two numbers here from business, you'll see that business is the most concentrated sector of enrollment, has the most concentration of enrollments in the country. So these are the differences of education. So education as a whole is a field that is that has more representation of students of low socioeconomic status, but we see here that combining these characteristics is important to understand what's the profile of the field. We see here that the sectors that concentrated the supply is very important for students of low socioeconomic status. And we also see that the bachelor degrees, like let's say teaching geography or just geography, the bachelor degrees are more important for students of high socioeconomic status. And this is business, which is also a field that incorporates students of low socioeconomic status, and we see that the new segments of the sector and the combinations that concentrate the supply in the last year we analyzed also incorporate students of socioeconomic status. And here we also see a difference between sectors, public on the left and private on the right. The public sector incorporates students of high socioeconomic status, given that is to enter public education, higher education in Brazil, one needs, it's severely tested, it's very difficult to enter any type of field. And since there is a correlation between socioeconomic status and the tests that the students take,
we see this pattern here. Thank you very much. I'll be glad to, I won't recap because I don't have time. We can discuss the results in the discussion segment. Thank you very much. Muchas gracias, Flavio. We will make sure that in the question section, we will maybe make the questions in English in order to understand. You can ask in Spanish. Really? Yes. Súper bien. Ya, no lo tenía tan claro. Perfecto. Mejor aún. Muchas gracias, Flavio. A continuación, vamos a la presentación que hará Amanda Telias en una investigación conjunto con María Narea y Alejandra Bufele, titulada Disentangling the Socioeconomic Gradients in Child Development in Chile, the Importance of Quality of Care. Ahí, perfecto, con esta pantalla. Gracias, Amanda, cuando quieras. Estás con el micrófono apagado. Ahí. ¿Se escucha y se ve bien? Y se escucha y se ve bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse hoy. Yo voy a presentar un trabajo, mi nombre es Amanda Telias, como decía Javiera, voy a presentar un trabajo en conjunto con María Narea y Alejandra Bufele, en el cual tratamos de comprender las brechas en el desarrollo infantil, producto de diferencias socioeconómicas, y tratamos de poner foco en particular en la calidad de las interacciones que reciben los niños en edad temprana. Yo soy investigadora acá, por eso está Centro de Justicia Educacional, investigadora asociada del Centro de Justicia, en el cual trabajo junto a María Narea y Alejandra Bufele. Un poco de motivación con respecto al tema. Voy a verla ahora. Existe evidencia de brechas socioeconómicas en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños desde muy temprana edad. Y esta evidencia está disponible para países latinoamericanos, para otros países de desarrollo y también para Chile. La evidencia indica diferencias en el desarrollo de los niños dependiendo del nivel socioeconómico en el cual ellos se crezcan, ¿sí? Y esto importa, ¿cierto? La evidencia, porque la evidencia desde la psicología, la neurociencia y la economía indica que experimentar carencia de recursos, tener un acceso limitado a recursos socioeconómicos en la temprana edad, especialmente durante los primeros 3 años de vida, puede afectar el desarrollo futuro de los niños. Y no solo sus resultados de mediano plazo, sino que también resultados sociales y laborales a lo largo de su vida adulta, tales como los salarios, experiencias que tengan en el trabajo, posibilidad de embarazos tempranos, entre otros. Por lo tanto, existe un interés, dadas estas consecuencias importantes que tiene el desarrollo infantil temprano en los resultados de los niños en el largo plazo. Existe un gran interés en identificar estas diferencias, estas brechas, cuantificarlas, estas diferencias socioeconómicas, y más aún tratar de comprenderlas, ¿sí? De desenredarlas, de tratar de entender qué significa en la práctica tener acceso a mayores recursos socioeconómicos. Vamos a entender por recursos socioeconómicos el ingreso del hogar, la riqueza del hogar, la escolaridad de los padres, ¿cierto? Hay distintas maneras de medirlo. En este caso en particular nos vamos a concentrar en la escolaridad de la madre. Y estas características, estas diferencias socioeconómicas crean circunstancias que son distintas y los padres tienen distintas características también que afectan el desarrollo de los niños. Hay distintas hipótesis de cuáles son los canales a través de los cuales estas diferencias en los niveles socioeconómicos se manifiestan en los resultados, en particular cognitivos y socioemocionales de los niños. Hay distintas hipótesis que nos permiten ver cómo un mayor o menor nivel socioeconómico se puede manifestar en distintos grados de desarrollo de los niños. Una hipótesis tiene que ver con la estimulación cognitiva que reciben los niños. Esta hipótesis plantea que padres que tienen un nivel socioeconómico más bajo pueden exponer a los niños a un menor estímulo, a una cantidad menor de lenguaje.
al mismo tiempo que un menor acceso a recursos materiales, recursos pedagógicos, ¿cierto? Y también a menor estructura y organización en el hogar. Otra hipótesis plantea que padres de menor nivel socioeconómico suelen experimentar más estrés, ¿cierto? Tener una salud mental más empobrecida. Y esto puede afectar negativamente el desarrollo de los niños, especialmente en lo socioemocional. Otro canal a través del cual el nivel socioeconómico se podría expresar en distintos niveles de desarrollo de los niños es a través de la calidad de las interacciones que suceden entre padres y hijos. Padres que son más sensibles o más responsivos a las necesidades de los niños pueden afectar su desarrollo y esto suele observarse en niveles socioeconómicos que son más altos. En general, estos factores, estos canales que estábamos conversando operan de manera conjunta, ¿cierto? No son independientes y se pueden combinar. Pero nosotros solemos realizar estudios en los cuales los estudiamos por separado y muchas veces no vemos cómo estos factores interactúan, ni tampoco si estas interacciones son distintas en los niños dependiendo de su nivel de su edad, ¿cierto? En el momento de desarrollo de los niños. Por lo tanto, nosotros estamos interesados en identificar unos factores que llamamos mediadores y moderadores. Factores mediadores que se pueden relacionar con el nivel socioeconómico de los niños y también con su desarrollo, y con factores que moderan esta relación. Por lo tanto, queremos identificar estos distintos factores y ver cómo interactúan, y también queremos comprender cuán generalizables son entre culturas distintas, contextos distintos. Las preguntas, por lo tanto, que nos planteamos nosotros es en el contexto de Chile, en el Gran Santiago en particular, cómo se relacionan el nivel socioeconómico y el desarrollo cognitivo de los niños. Y como les decía, vamos a entender este nivel socioeconómico a través de la educación de la madre. Por lo tanto, nos preguntamos qué significa este efecto positivo de la educación de la madre en el desarrollo de los niños. ¿Qué significa que los niños tengan padres con mayor educación, madres con nivel educacional en la práctica? Para contestar estas preguntas utilizamos datos del estudio 1000 primeros días, un estudio longitudinal sobre tipos y calidad del cuidado infantil en Chile, que lo llevamos a cabo en el Centro de Justicia Educacional, en la Universidad Católica de Chile. Este estudio longitudinal levantamos entre el mes de mayo y octubre del año pasado su primera ola, en 33 comunas del Gran Santiago, en la cual se invitaron a participar familias que son atendidas en el sistema público de salud. Por lo tanto, nosotros tenemos información más o menos entre el 80 y 90% de la población del Gran Santiago, ¿cierto? Pero no tenemos información del decil de más altos ingresos. En este estudio participan niños que tienen entre 12 y 15 meses de edad, o sea, estamos enfocándonos en el desarrollo de niños de alrededor de un año, y en este estudio participaron 1.162 familias. La estrategia empírica para identificar esta relación entre el nivel socioeconómico y el desarrollo cognitivo de los niños, seguimos un modelo de regresión lineal, en lo cual relacionamos como variable dependiente el desarrollo cognitivo de los niños utilizando un instrumento de medición que se llama Bailey. Y entendemos, como les decía, el nivel socioeconómico de las familias a través de la educación de la madre. Distinguimos aquellas que tienen educación media incompleta, que es casi el 23% de nuestra muestra, educación media completa y educación superior. Y en particular nos vamos a concentrar en la diferencia entre aquellas que tienen educación media incompleta y educación superior. ¿Sí? Es la brecha más grande que existe entre menores niveles de educación y mayores niveles de educación. Y vamos a considerar distintas variables explicativas, unas que llamamos variables de control, que serían nuestros moderadores, en las cuales incluimos el sexo del niño, la edad de meses que tiene, la talla y el peso al nacer, si este niño o niña fue prematuro, si es un hermano mayor. Consideramos el tamaño del hogar, si el padre está presente en el hogar, si la madre es extranjera y la comuna en la cual vive. Vamos a poner especial atención en los mediadores,
que podrían estar relacionando, ¿cierto? Podrían estar explicando qué significa un nivel educacional mayor de la madre y la asociación que tiene con el desarrollo del niño. Vamos a mirar en particular la asistencia a la sala cuna, que el 18% de los niños en este estudio participa. Si la madre trabaja, que corresponde al 33% de la muestra, si los padres presentan algún estrés parental o si presentan algún grado de depresión. Y vamos a identificar también como mediadores dos variables que tratan de medir la calidad de la interacción que existe entre madres y niños y también el ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Que existe en el hogar, a través del instrumento Home y a través del instrumento 3-Box Task. Voy a describir brevemente estos últimos dos instrumentos porque son los más relevantes en nuestro caso para entender esta calidad en la interacción que estamos interesados. El instrumento Home fue desarrollado para medir calidad y cantidad de la estimulación y apoyo que tienen los niños en el ambiente del hogar. Y tiene distintas subescalas que nosotros pondremos particular atención en responsividad, organización y materiales de aprendizaje, ¿no? Que el niño y niña obtienen en el hogar. Y este instrumento se observa, el evaluador observa estas dimensiones en el hogar y también los padres autorreportan algunas dimensiones. A diferencia del instrumento 3-Box Task, que es una medición a través de un video que se graba en una actividad entre madre e hijo, en lo cual las madres pueden leerle a los niños o utilizar el juego libre, semiestructurado para relacionarse. Quedan 5 minutos, ok. Con respecto a vamos a los resultados propiamente tal. Nosotros en nuestra muestra identificamos esta brecha en el desarrollo de los niños a muy temprana edad, dependiendo de la escolaridad de la madre. Vemos que a la medida que estos niños crecen, mayor puntaje en el Bailey obtienen, pero que existe una diferencia entre los niños que tienen madre con educación superior, en esta línea roja, ¿cierto? Y niños que tienen madres sin educación media en esta línea negra. Por lo tanto, identificamos brechas que son significativas ya desde los 13 meses de edad en adelante. Por lo tanto, el ejercicio que nosotros hacemos acá es identificar esta brecha, que significaría la diferencia que existe en desarrollo cognitivo, ¿cierto?, sobre Bailey, de tener una mamá que tiene educación superior versus aquella que no tiene una educación media completa. Por lo tanto, vemos que esta brecha es significativa cuando realizamos una regresión solo considerando la educación de la madre. Paso siguiente, vamos incluyendo los distintos controles y las distintas variables que pueden estar mediando esta relación. Y vemos que esta brecha, ¿cierto?, que esta variable que identifica la diferencia entre tener madres con educación superior y educación incompleta, ¿cierto?, media incompleta, es significativa y va disminuyendo, pero no muy importantemente en la medida que agregamos los controles que habíamos descrito, que están descritos aquí al final de la tabla también, cuando vamos agregando mediadores de asistencia en la sala cuna, de si la madre trabaja, de si enfrentan alguna situación de estrés o de depresión. Este indicador, esta brecha sigue siendo significativa, o sea, a pesar de incluir distintos controles y distintos mediadores, sigue existiendo esta brecha en el desarrollo infantil entre niños que tienen madres con mayor educación y madres que tienen menos. Y es cuando incluimos variables de home y variables de apoyo parental medido a través del instrumento 3-Box, cuando distinguimos y observamos que esta brecha deja de ser significativa. O sea, podemos estar observando, ¿cierto?, que cuando incluimos información sobre las interacciones de calidad que suceden y el ambiente de aprendizaje que tienen los niños en el hogar, vemos que esta brecha deja de ser significativa. Y si vemos el detalle de estos instrumentos, si nos vamos a estas subescalas que les mencionaba, vemos que tanto la responsabilidad, el involucramiento, los materiales disponibles en el hogar y la organización que existe en el hogar, todas estas cosas importan, disminuyen esta brecha existente. Sin embargo, sigue presente, ¿sí? La que realmente hace desaparecer esta brecha socioeconómica son los materiales que tienen acceso los niños en el hogar.
Lo mismo observamos con la estimulación del desarrollo cognitivo, es decir, la sensibilidad que tiene la madre, la consideración positiva hacia el niño son variables importantes en disminuyendo esta brecha. Sin embargo, la que hace desaparecer esta brecha es la estimulación de desarrollo cognitivo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos observando en estos resultados son efectivamente brechas en resultados cognitivos de los niños por nivel socioeconómico medido a través de la educación de la madre. Vemos que la salud mental de la madre, medida a través de estrés parental y depresión, efectivamente tienen una asociación negativa, pero no es tan significativa con el desarrollo infantil y no estaría explicando estas brechas en desarrollo cognitivo por nivel socioeconómico. Sino que las variables que aparecen más clave y más importantes para explicar estas diferencias, estas brechas por nivel socioeconómico en el desarrollo de los niños, tienen que ver con aquellas que miden la estimulación que reciben los niños, la estimulación cognitiva, los materiales disponibles, ¿cierto? Y la calidad de las interacciones entre las madres y sus hijos. Por lo tanto, nuestra pregunta inicial de ¿en qué se traduce un mayor nivel socioeconómico, en este caso una mayor educación de la mamá en el desarrollo de los niños? Estamos viendo que nuestro canal, ¿cierto? Podrían ser madres que son más responsivas y más sensibles a las necesidades de los niños, y también en una mayor disponibilidad de materiales de estimulación cognitiva en el hogar que reciben los niños. Y en particular estas últimas dos dimensiones son las que anulan esta brecha por educación de la madre. O sea, podríamos tener pistas de que una mayor educación de la mamá significa finalmente una mayor estimulación cognitiva y un mayor acceso a recursos materiales y pedagógicos y de aprendizajes a los niños en el hogar. Por lo tanto, si nosotros pensamos en políticas públicas que se pudiesen implementar, aquellas que aumenten la disponibilidad de estos materiales y de la estimulación cognitiva que los niños de alrededor de un año reciben en el hogar, podrían contribuir finalmente a la reducción de estas disparidades socioeconómicas que nosotros vemos, estas brechas que nosotros vemos a muy temprana edad en el desarrollo de los niños. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Y pasamos entonces a la última exposición de hoy día, donde los expositores son Matías Sanfuentes y Matías Garretón, y la ponencia se llama Inédita reforma a la educación pública en Chile, aprendizaje y desafíos a sus 2 años de implementación. Y, bueno, ¿Se ve? Sí, se ve. Voy a ampliar esto un poco. Mientras les recuerdo que pueden ir dejando las preguntas en el chat para ir retomándolas al final de las presentaciones. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Queremos presentar esta investigación junto a Matías Garretón, con quien he trabajado durante varios años en este proyecto. El título cambia un poquito porque le tratamos de dar un foco con respecto a los nuevos focos que le hemos estado dando a la investigación. Y principalmente para describirles en términos muy gruesos, Matías va a detallar más después. Esta es una investigación que buscó poder dar una mirada longitudinal y en tiempo presente al estudio de lo que era la implementación de la nueva educación pública. Y en este estudio han participado investigadores de saberes docentes de la Universidad de Chile y también del Centro de Investigación Avanzada en Educación. O sea, ha sido un trabajo conjunto que ha sido apoyado por COES a través de 2 proyectos mini COES que ha sido fundamental para poder darle continuidad al estudio. Así es que bueno, ahora los dejo con Matías. Vale, gracias, Matías. Bueno, lo primero que hay que destacar es que estamos en Chile todavía en un proceso de reformas estructurales de la educación escolar que en gran medida responde a la presión social de las movilizaciones estudiantiles del año 2011 y a un diagnóstico de larga data, ¿no es cierto?, de inequidades en la educación y toda una problemática, ¿no es cierto?, de que tenemos básicamente un sistema escolar para familias de bajo ingreso de muy mala calidad, ¿no es cierto?, y un sistema escolar para familias de alto ingreso de mucho mejor calidad, lo cual influye en trayectorias de vida y en muchas dimensiones de justicia social. Y
específicamente, dejando de lado la educación superior, específicamente en cuanto a reformas que inciden en la estructura de la educación escolar, cabe mencionar, por ejemplo, la Ley de Inclusión Escolar del 2015, la Ley de Carrera Docente del 2016 y la Ley de Nueva Educación Pública, ¿ya? Promulgada el año 2017, que es el foco de esta investigación. Matías, si puedes apoyar, por favor, eso. Ya, ahora, dentro de la ley NEP, ¿no es cierto?, es una reforma extraordinariamente ambiciosa de la educación escolar pública, ¿ya? Y es tan ambiciosa, es como una especie de Transantiago en el sentido de que no hay procesos comparables, no hay referentes internacionales de una reforma de esta complejidad y escala, ¿ya? Estamos hablando de traspasar la administración escolar de 345 municipios, aproximadamente 70 servicios locales de educación pública, ¿no? Efectivamente hay antecedentes de reformas de este tipo, ya de fusión de distritos escolares en otros países, pero como documentan en forma muy extensiva Anderson y Kuglian, en general son de pequeña escala, es como distritos rurales donde hay muy pocos alumnos que se juntan con otro distrito rural, ¿ya? No se trata de juntar digamos, 3 comunas del Gran Santiago, como el caso que tenemos acá, que tiene una matrícula de miles de estudiantes, digamos, ¿ya? De varias decenas de miles de estudiantes. Y además de este tema de escala, ¿ya?, que es particularmente complejo en cuanto a la reorganización administrativa, hay otros factores que además generan una complejidad adicional. Por ejemplo, o sea, especialmente estamos pasando de un régimen municipal a un régimen centralizado, ¿ya?, que tiene mucho más complejidad burocrática, ¿ya? En el fondo, estamos hablando de que los presupuestos de los servicios locales de educación tienen que ser determinados en la ley de presupuestos y no dependen de la planificación municipal descentralizada, ¿ya? Se requieren glosas específicas, ¿ya? Se requiere mucho más niveles administrativos para distribuir la plata, ¿ya? Entonces, están controlados por Contraloría, digamos, la complejidad burocrática de administrar un sistema que pasa de las municipalidades al Estado se incrementa en forma muy grande. Y además estamos juntando territorios que pueden ser muy heterogéneos, ¿ya? En el caso de Barrancas, que es el que estudiamos, la situación de los establecimientos escolares en Cerro Navia no tenía nada que ver con la de Pudahuel y nada que ver con la de Los Prados. Ya habían calidades muy distintas, habían capacidades de gestión muy diferentes, arreglos con los sindicatos de profesores muy particulares. Entonces hay mucha heterogeneidad en los territorios que tiene que ser resuelta por un solo sistema local de educación pública. O sea, es una reforma extraordinariamente compleja. Matías, por favor. Bueno, y para nuestro approach a este tema es un estudio de caso cualitativo y longitudinal. Ya ha sido básicamente enfocado a partir de entrevistas en profundidad en 3 niveles de gestión de la educación escolar pública, ¿ya? Cabe recordar que el Servicio Local de Educación de Barranca es uno de los 2 primeros que se instala en Chile, ¿ya? En enero del 2018. A fines de ese año hicimos una serie de 12 entrevistas en profundidad a profesionales del Servicio Local de Educación Pública, tanto autoridades como administrativos y funcionarios. Luego, recién en abril del 2019, casi un año después, recién este servicio tiene un director ejecutivo estable, ¿ya? Y entre medio hubieron 6 interinos, ¿ya? O sea, el nivel de inestabilidad que tuvo este servicio en el primer año fue extraordinariamente grande, ¿ya? Estuvo mezclado con el tema de cambio de gobierno, etc. Luego de ese nombramiento, hicimos otra serie de entrevistas al comité directivo, ya que esas 6 entrevistas puede parecer poco, pero es todo el comité directivo. Básicamente hay representantes de la región, de las municipalidades y de las comunidades escolares, y es un organismo que supervisa la acción del Servicio Local de Educación Pública, ¿no? Y luego hicimos, a finales del 2019 y a principios de este año, hicimos 14 entrevistas y luego retomamos a directores de establecimientos y luego hicimos entrevistas de seguimiento a la mitad de esta muestra y entrevistamos a una muestra bien diversa de directores de establecimientos, tanto a nivel de repartirse en las 3 comunas como de incluir jardines infantiles, colegios, para tener una visión lo más diversa posible de lo que está pasando a nivel de establecimiento. Entonces tenemos un análisis
básicamente que es de un nivel de supervisión bastante elevado, que es el comité directivo. Otro bien exhaustivo del nivel intermedio, que es el Servicio Local de Educación Pública, que es el que gestiona directamente la administración escolar, y otro también a nivel de directores, que son los que están implementando la educación en terreno con comunidades educativas y estudiantes, digamos, día a día, para tener una visión sistémica justamente del proceso. Dentro de la reforma educativa es tremendamente importante que haya coherencia entre distintos sistemas. Entonces, esta aproximación cualitativa nos permite ver si existe o no existe la coherencia que uno debiera esperar en una reforma de este tipo. Bueno, a partir de esta entrevista en profundidad hicimos un análisis de narrativa, siguiendo lineamientos de la teoría fundada, con varias codificaciones, recodificaciones, muchas discusiones dentro del equipo, y fuimos detectando conceptos recurrentes que aparecen en el discurso de actores a distintos niveles, y luego identificando conceptos de segundo orden, ya que en el fondo hablan de temas narrativos generales, ¿no es cierto?, que se declinan en muchas ideas más particulares. Por ejemplo, por mencionar algunos, era muy recurrente como concepto de segundo orden las contradicciones de la ley, ¿ya? Todo lo que era la indefinición de roles, que la gente no sabía qué es lo que tenía que hacer, no solo la gente, sino que el mismo comité no sabía qué tenía que hacer como organismo dentro del sistema. Además, habían carencias de procedimientos, de cómo conectarse dentro del SLEP y del SLEP con los establecimientos y con otros actores. Había muchas contradicciones en la ley, ¿ya? Esto generaba mucho sufrimiento laboral, en el fondo, sobre todo a nivel del SLEP, de los funcionarios que están encargados de implementar esta reforma. Estaban muy sobrecargados, muy desorientados, ¿no es cierto? Se sentían de repente abandonados, con presión, etcétera, pero al mismo tiempo manifestaban un tremendo sentido del trabajo, ¿ya? O sea, ellos estaban ahí y asumían todo este costo personal porque tienen un gran interés por los niños, porque están interesados en la vocación docente, en el progreso del país. Entonces hay como una compensación entre estas carencias de la reforma, ¿ya? Y la motivación de individuos que están participando en ella. Matías, por favor. Ahora, bueno, como balance de estos primeros años de implementación de la ley, en nuestra entrevista encontramos temas que coinciden con otros análisis, principalmente, por ejemplo, hay un estudio de Orellana y Valenzuela y compañía que hicieron un análisis súper exhaustivo en varios servicios locales de educación pública, se inscribe esto dentro de una tradición, por así decirlo, chilena de improvisación en políticas públicas. Ya Silva habla desde el 2011, en otros ámbitos, digamos, pero de esta como improvisación deliberada. Es como que como no hay capacidad de planificar reformas ex ante, ya es como que no vamos a hacer nada porque no tenemos la capacidad de diseñar todos los detalles de una reforma compleja, entonces echémosle para adelante y vamos resolviendo los problemas en el camino, ¿ya? Y eso se ha visto en autopista urbana, en el Transantiago y también, desgraciadamente, en esta reforma de educación. Es muy improvisada. A nivel de recursos humanos, encontramos un tremendo desajuste de competencias respecto a funciones. Por ejemplo, una profesora de inglés que estaba a cargo de tareas de administración financiera y no tenía idea de cómo hacerlo, pero estaba asignada a ese trabajo, ¿ya? También un problema de sobredotación de personal, que las municipalidades no podían echar a una gran cantidad de funcionarios que quedaron asignados al servicio local sin tener una función clara, pero implicando una tremenda carga financiera en términos de salario, sin que estuvieran realmente haciendo un trabajo necesario. Además, hay financiamiento insuficiente, hay glosas incompletas. Una directora interina del servicio se fue a sumario de Contraloría porque tuvo que triangular recursos para comprar impresora, porque tenía la glosa para el papel y para los toners, pero no para las impresoras. Entonces, como estamos en este régimen burocrático, ¿no es cierto?, fiscalizado por Contraloría, había que hacer algo, digamos, y se fue a sumario, ya, por tratar de hacer la pega, digamos. Entonces, había mucha incompletitud en el diseño de la ley, y sobre todo hubo mucha demora en definir una estrategia pedagógica. Ya la Estrategia Nacional de Educación salió un par de años después, como un año y medio después, que empezaron a funcionar los servicios locales de educación pública, y en las primeras etapas tampoco había una capacidad de aprendizaje institucional. De lo que se hacía el primer año servía de insumo para la operación del siguiente. Eso no se hizo. Recién ahora están apareciendo algunos estudios preliminares en la Dirección de Educación Pública, ¿no es cierto?, que está analizando lo que ha pasado en este proceso.
Ahora, por el lado positivo, hay que reconocer que sí ha habido un efecto redistributivo importante. ¿Ya? Efectivamente se observa una compensación de brechas de comunas rezagadas, lo cual perjudica a las comunas que estaban mejor, digamos, porque los recursos se dan a las que estaban peor y los que estaban mejor sienten que están peor que antes, etc. Pero efectivamente hay una redistribución y sobre todo establecimientos postergados como jardines infantiles, ¿ya? Que antes estaban muy votados en la educación pública, ahora sí manifiestan mejoras significativas en cuanto a por lo menos en términos de percepción de los directores de establecimientos, sí manifiestan que están mejor que antes, ¿no? También cabe destacar que la estructura burocrática del SLEP ha ordenado la administración y ha transparentado las finanzas. Ya las corporaciones municipales de educación a veces eran bastante turbias, por decirlo en buen chileno, digamos. No se sabía muy bien a qué iban las platas, no había un orden de gasto previsible, etc. Entonces eso igual es bueno porque hay mayor certidumbre respecto al gasto financiero, pese a que los ritmos y los volúmenes todavía no están bien ajustados, digamos. ¿Ya? Y algo que es medio paradójico, porque el SLEP tiene un control más lejano de los establecimientos, de lo que eran las corporaciones municipales, y lo que podría parecer, y esto implica un riesgo pero una oportunidad. Entonces hay directores que cuando aprovechan estos espacios de liderazgo sienten que tienen más libertad y más capacidad ellos de definir cosas y de desarrollar sus propias estrategias de mejoramiento escolar, ¿ya? Ahora está el riesgo que los directores que no tienen esta iniciativa quedan más rezagados, ¿ya? Entonces ahí hay como un trade-off que requiere seguir analizando para ver cómo eso evoluciona. Matías, dale. Gracias. Bueno, uno de los elementos centrales que yo creo que Matías ha estado señalando un poco con los resultados que fuimos teniendo en las distintas etapas, tiene que ver con esta noción que nosotros denominamos, o sea, y que aparece, de un desempeño extraordinario de los distintos actores, ¿ya? Y cuando entendemos un desempeño extraordinario estamos hablando de que existe una iniciativa y una voluntad de los distintos actores del sistema de poder ponerle el hombro, dicho en buen chileno, para que esta reforma haya podido ser implementada en la forma en que se ha hecho, ¿ya? Y esta idea del desempeño extraordinario nos permitió entenderlo de alguna manera a partir de los trabajos de algunas sociólogas críticas que traen particularmente la noción de trabajo emocional, ¿no? Y la noción de trabajo emocional es un concepto acuñado desde los años 80, pero sobre todo para entender lo que son las organizaciones de servicio, ¿no? Y en particular el desempeño extraordinario y la impronta emocional que funcionarios tienen que hacer para poder responder a los estándares que las organizaciones contemporáneas tienen, en lo que hoy día podríamos denominar este marketing de servicios, ¿ah? El trabajo de Hochschild en particular es desarrollado por ella con azafatas y azafatos, donde ella muestra el exceso, de alguna manera, de compromiso que estas personas tienen que hacer para poder cumplir con los estándares que se requieren en términos del servicio al cliente. Y eso obviamente genera condiciones en las que en muchos casos genera un alto... una alta disociación con respecto a lo que tienen que hacer y alienación, ¿ya? Pero lo que es interesante es que también Sharon Bolton, desde una perspectiva paralela, plantea que esta mirada que se aplica a las organizaciones de servicio no necesariamente da cuenta de lo que ocurre en los organismos públicos, donde en cierta forma lo que se observa, y ella en particular lo ha visto en el área de la salud y en gente que trabaja, enfermeras, médicos, etcétera, que lo que se plantea es que hay un interés filantrópico que es muy importante y que de alguna manera hemos podido también, y que se ha observado en particular en Chile, sobre todo con docentes, en donde se señala esta idea de una cierta moral apostólica que debiesen tener los profesores y profesoras, justamente para poder dar cuenta de las brechas que existen, lo cual no necesariamente, y en muchos casos yo creo que la ley de la nueva ley docente lo que plantea justamente es subir la calidad de las personas, ¿ya? Y en particular ha habido muy poco trabajo con respecto a lo que ocurre en el ámbito de la educación, y en particular en directores hay algunos trabajos,
pero lo que no existe nada es a nivel del servicio intermedio, ¿ya? Por lo tanto, lo que observamos es que este compromiso o este desempeño extraordinario ha sido un recurso sostenido a través de las personas para poder dar cuenta de las brechas que existen, ¿ya? Y por lo tanto, este compromiso emocional con la educación de los niños y con las personas en las distintas posiciones del sistema educativo se transforma de alguna forma en un factor central para poder compensar con la falta de coherencia sistémica que tiene la reforma, ¿ah? Y que debiese tener una reforma de esta envergadura para que pudiera funcionar. Es decir, con esta noción de una reforma improvisada, lo que estamos viendo es que finalmente son las personas las que tienen que poder sortear las distintas brechas existentes, ¿ya? Y eso yo creo que es central un poco para entender de qué forma una reforma de esta naturaleza se puede sostener, ¿ya? Y en particular, uno puede plantear que el recurso existente, que existe en este sistema intermedio, es muy significativo cuando recae en personas particulares, por lo que uno esperaría es que el nivel intermedio, dígase el Servicio Local de Educación, pueda dar cuenta de un apoyo pedagógico a las comunidades escolares y poder tener también una relación directa con el nivel central, ¿no? Todos esos elementos los vemos absolutamente deficitarios en el caso de Barranca, y sobre todo un elemento que es muy importante que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje organizacional. Es decir, nuestro proyecto inicialmente era un proyecto de investigación-acción que lo que buscaba era poder apoyar en el proceso de aprendizaje organizacional en los distintos actores, pero eso fue muy difícil de poder, lo pudimos hacer en un comienzo, pero fue muy difícil de poder seguir proyectándolo, que obviamente un sistema como este requiere poder tener, sobre todo cuando vemos que el nivel intermedio no lo logra establecer. Entonces, bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones más sucintas de lo que les estamos planteando? Es que el análisis socioanalítico de las dinámicas organizacionales en una reforma de esta envergadura ayuda a poder darle un seguimiento a una reforma de esta naturaleza, de poder apoyar la relevancia que tiene todo el andamiaje organizacional e institucional para poder dar cuenta de una reforma de esta envergadura. En la medida en que ese análisis no existe y seguimos propugnando o esperando que una reforma de un tinte managerial que pone poco el aprendizaje en el centro, va a tener muchas dificultades para poder realmente apoyar el trabajo que requieren hacer las distintas escuelas y establecimientos educacionales. Y por otro lado, nuestra investigación también ha contribuido a poder detectar tempranamente, y por eso nos parecía interesante poder hacer un análisis en tiempo real de el impacto que tienen las falencias en el diseño organizacional de los roles y los procedimientos, para poder apoyar el funcionamiento de este sistema precario del sistema. Y por otro lado, poder decir que este desempeño emocional extraordinario que realizan individuos no hace sostenible una reforma de esta envergadura debido a los altos niveles de sufrimiento laboral y burnout que genera. Y por lo tanto, el nivel de rotación, de desgaste y de ineficiencia dentro del sistema hacen inviable que esta reforma tan relevante e importante para Chile pueda tener los resultados que se esperan. Eso. Muchas gracias. Gracias a ambos. Ahora la idea es eso. No sé si Diana, como encargada de eje, va a hacer unos comentarios antes de que pasemos a la sección de preguntas. ¿Me escuchan? Sí. Primero quisiera dar las gracias a todas las personas que participaron en este panel, que mis comentarios quisieran como solamente dar una visión que resuma un poco lo que hemos visto,
porque vimos 4 estudios en este panel que tiene como nombre Desafíos en Desigualdad Educativa y Desarrollo Social. Y lo que me gustaría comentar es que vimos acá distintos niveles o distintas etapas en el proceso educativo, partiendo desde la etapa que quizás los niños todavía ni siquiera están participando en el sistema educativo, los niños en edad entre el nacimiento y los 2 años. Luego vimos 2 trabajos que analizaron el sistema escolar, toda la etapa de educación primaria y secundaria, y tuvimos un panelista internacional que fue muy interesante escuchar la exposición acerca de cómo se ha ido desarrollando el nivel universitario en Brasil. Así que en todos estos trabajos hemos escuchado acerca de cuáles son algunos factores que inciden de manera positiva o negativa en algún desarrollo en la etapa educativa, lo que eventualmente puede tener un impacto en desigualdad. ¿Sí? Entonces quisiera solamente comentar acerca del trabajo que presentó Amanda, que nos está compartiendo un resultado que están encontrando que más allá de la educación de las madres, la calidad de cuidado que tienen los niños puede afectar su desarrollo temprano, que eventualmente se va a ver, es un factor muy importante en eventuales desigualdades de los niños. Y sugiriendo que alguna intervención que pueda apoyar a las madres como cuidadoras principales en esta etapa, puede eventualmente tener un impacto positivo en el desarrollo de los niños y eventualmente en la desigualdad. Y luego el trabajo que presentó Ignacio plantea una nueva forma de medir acceso a colegios de buena calidad, además de documentar esta brecha de oferta y demanda en colegios de alta calidad en Santiago. Nos muestra una nueva forma de medir calidad de transporte, que no solamente considere proximidad, sino que también considere otras dimensiones en ese acceso, que eventualmente pueden afectar las decisiones de personas de moverse desde zonas donde no hay buenos colegios a zonas donde sí las hay, ¿ya? Y eso también eventualmente va a afectar las desigualdades que puedan tener estos jóvenes en acceder a educación terciaria, me imagino, y a trabajo, y eventualmente impactar la desigualdad de ingresos. El último trabajo que me pareció muy relevante, muy interesante, es una evaluación de todo el sistema y de esta gran reforma que ya llevan varios años, que ya lleva varios años en Chile, y nos está mostrando realmente cómo se llama esta sesión, ¿no? Que son los desafíos en tratar de lograr una mayor igualdad en el sistema educativo, y además de plantear estos desafíos, de alguna manera como residente de este país, es bueno también escuchar que se están empezando a ver efectos redistributivos positivos. Así que amerita, creo yo, poner atención a estos hallazgos del posible burnout de los profesores para que esta reforma pueda continuar y mejorando a futuro. Así que quisiera no tomar más tiempo, hay varias preguntas en el chat, pero sí me gustaría preguntarle a Flavio, para partir la discusión, si en esta descripción del sistema de educación superior brasileño se vio un fenómeno que de alguna manera parecido a lo que ha pasado en Chile, en el sentido de que cuando se cambia la ley para permitir la participación de instituciones privadas, se ve esta segmentación de estudiantes de menores niveles socioeconómicos entrando y matriculándose en instituciones de educación superior privadas. Y quisiera preguntarte si en Brasil estas instituciones
¿tienen algún reconocimiento o si son marcadas las diferencias en la calidad de estas instituciones? Y más específicamente en cuanto a la búsqueda o el poder encontrar un trabajo en el futuro. Porque para Chile, no sé si tú estás familiarizado, hay bastante evidencia de que muchos estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos se han endeudado para pagar universidades privadas y luego los salarios que reciben, los ingresos que reciben no compensan esa inversión. Así que quería partir preguntándote si podías comentar un poco acerca de la situación en Brasil. I answer now, or do I wait for a round of questions? So, where's Javiera? Okay, I think you should answer now, and then I will divide the questions for each of the exponents. Okay. So thank you for the question. First, all institutions are accredited in the system, so they are legally, they have like legal authorization to provide the service. And these surveys I use are for the socioeconomic, for the analysis of inequality of opportunities, are a source of regulation of the system that tries to assess quality of the education that the students receive. And we all know how problematic it can be to assess quality in any level of the educational system. It's even more difficult to measure quality in the higher education context, but there are some measures, and there's a huge gap of quality between public institutions and private institutions. This depends a little bit of the type of the field of study, but there are severe quality differences. We don't have good data that connects the people that are college graduates to labor market outcomes. So I can't answer you properly. We are just starting to connect this to a segment of the labor market, which is the formal labor market, right? It's very important for people with higher education, but as across all Latin America, the informal labor market in Brazil is huge. It's also huge for people with higher education degrees. But I would point that if I had to give you a provisional answer, I would point that this varies a lot by field of study. Let's say medicine has a huge supply of private institutions, but the labor market doesn't discriminate between doctors that come from these institutions. In law, on the other hand, there's a huge difference. So I would say that there's an expression that higher education, it's a great equalizer, right? And I think that, as you said, the Chilean experience, this doesn't apply. And I would say that in Brazil, this also doesn't apply with heterogeneous, but we would need to incorporate heterogeneity to give a proper answer. And right now we don't have this kind of answer, the data that would allow me to answer. Thank you. Gracias, Flavio. Ahora voy a pasar a leer dos preguntas que van dirigidas a Ignacio. Son un poco largas porque son preguntas como con un contexto, pero las voy a leer de todas maneras, ¿vale? ¿Han comparado este estudio con otro que mide el acceso a otro servicio? Porque me parece que la educación es un servicio que por mucho que se mejore el transporte público, las personas, especialmente estudiantes primarios, no optan por realizar un viaje largo, aunque sea de calidad, por una educación de calidad, supongo. La especificidad de la educación es que no es un servicio ni un bien de consumo. Las familias buscan identificarse con una comunidad, con un territorio,
no solo calidad medida por pruebas estandarizadas. Sería interesante explorar eso cualitativamente. Hay estudios que indican que las familias no se mueven más de 5 kilómetros en promedio, sobre todo las de bajos ingresos. Creo que mejorar el acceso a la educación implica ante todo mejorar la oferta educativa en los territorios. Sería interesante medir si lo que se puede hacer a través de transporte tendría un impacto significativo. ¿Ya? Esa es una. Luego, esta otra, que también, ¿has considerado expandir el análisis hacia la región metropolitana en general? Creo que la desigualdad de oportunidades entre el Gran Santiago y las demás comunas rurales de la región también es bastante grande. Por ejemplo, yo vivo en Paine y no hay ningún centro educacional superior y me demoro un poco más de 2 horas en llegar a mi universidad. Ignacio. Gracias por las preguntas. Voy a tratar de no extenderme demasiado para que también el resto tenga opción de contestar. Con la primera pregunta voy a tratar de ir por partes. Si hemos comparado este estudio con otros servicios, sí. O sea, nosotros trabajamos un poco en el área de acceso a oportunidades en general, y sí lo hemos hecho para otros servicios. No sé si es tan comparable porque finalmente cada servicio de alguna forma tiene como su propia característica. Y enfocándome particularmente en el caso de la educación, yo estoy de acuerdo que en realidad mirar solamente el transporte público es como una mirada súper simplista. O sea, finalmente una de las últimas conclusiones que mostré fue de que bajo nuestro punto de vista esto requiere de políticas que sean intersectoriales. Básicamente hay una política también de uso de suelo, de donde localizar esas actividades, una política educativa y una política de transporte que creo que tienen que ir de la mano. Si bien estoy de acuerdo con el tema de que la educación no es un servicio, no es un bien de consumo, el hecho de que las familias no estén dispuestas a moverse un poco más contrasta con uno de los estudios que cité al principio, y que he hecho aquí, por si la persona que realizó la pregunta lo quiere ver, les dejo un link donde hay una visualización de un estudio de Patricio Rodríguez que muestra un poco cómo se da este viaje entre comunas por educación primaria, y está separado por tipo de dependencia del establecimiento también, y esa movilidad es bastante alta. En comunas centrales, por ejemplo, Santiago recibe estudiantes de todas las comunas de Santiago en una alta cantidad. Entonces considerar, yo creo, no solamente como hoy en día dónde está la provisión de servicios, es relevante, y considerar el rol que tiene el transporte público también, sobre todo considerando lo que él mencionaba de que, claro, en promedio quizás no se mueve más de 5 kilómetros, pero por supuesto que eso significa que hay familias que se mueven más que esa cantidad, y el rol que juega el transporte público es relevante. Por supuesto que también hay un rol asociado a cómo distribuimos esas oportunidades educacionales, y en ese sentido hay un desafío muy grande por delante sobre cómo distribuir de mejor forma esas oportunidades de calidad. Y con respecto a la segunda pregunta, si he considerado expandir el modelo de análisis a la región metropolitana, sí, la respuesta es sí. La verdad es que lo hicimos solamente considerando las 34 comunas como usuales donde opera el transporte, donde opera Transantiago básicamente, porque es donde contamos con datos. Nos ha sido muy difícil encontrar datos con los que podamos modelar ese acceso para comunas que son parte de la región metropolitana, pero están como en zonas suburbanas o periurbanas, y por lo tanto solamente pudimos cuantificarlo de esa forma. Necesitaríamos información súper detallada de la oferta de transporte público en zonas que están por fuera del área de cobertura de Transantiago. Y en ese sentido, claro, es súper relevante estudiar esas zonas y extenderlo quizá al tema de educación superior. Esto nosotros lo enfocamos solamente en educación primaria, pero la verdad es que tenemos un tope ahí en términos de los datos con los que contamos, y tendríamos, yo creo, que hacer supuestos bien fuertes para poder llegar a algún tipo de indicador similar al que mostré en la presentación. Gracias, Ignacio. Y mi pregunta también dirigida a la presentación de los dos Matías. En los casi 2 años que se lleva este SNP, ¿pudieron identificar cambios en el discurso, mejora la percepción o existe un aprendizaje de las características del nuevo sistema? En ese espacio, la Estrategia Nacional de Educación Pública ayuda a orientar las funciones y competencias de cada actor. Sí, bueno, súper buena pregunta. La verdad es que a nivel, mira, eso tenemos algo de información a nivel de los directores de establecimiento,
y la verdad es que todavía no hay una percepción de que la Estrategia Nacional de Educación haya llegado a los establecimientos, ya después de estos 2 años. Basándonos en otros estudios también, como los que mencionábamos de Orellana, Valenzuela y compañía, es algo que es bastante recurrente a nivel de los servicios locales, que hay como una expectativa importante de todos los actores, que específicamente a nivel de comunidades educativas, que se va a mejorar la calidad de la educación, y hay como, durante los 2 primeros años ha habido una especie de tolerancia, de decir, bueno, esta cuestión se está implementando, hay que esperar que funcione y todo, ¿ya? Y la impresión que tenemos es que esta tolerancia está llegando como a un punto límite, ¿ya? Como que después de todo este tiempo no ha habido una bajada directa a nivel de establecimiento, ¿ya? No se ve este tipo de cosas. Ahora, tenemos que hacer ahí también reconocer que nuestra información es parcial. Estamos trabajando en un servicio local de educación pública, ¿ya? Y además, a partir del nombramiento del nuevo director, nos fue imposible seguir el trabajo cualitativo en el servicio local de educación pública, porque los servicios locales se cerraron, ¿ya? Hubo una instrucción ministerial de decir, no recibimos a más investigadores porque estaban saliendo reportes muy críticos, lo cual fue algo bastante difícil, ¿ya? En términos de investigar, uno quiere entender lo que está pasando y tener un diálogo, ¿no es cierto?, con las instituciones que están implementando políticas, y eso la verdad es que fue cortado de manera bastante abrupta, y fue algo generalizado que encontramos también en otros grupos. Compartimos eso con otros grupos que también estaban investigando, ¿ya? Así que no sabemos realmente si a nivel del SLEP esto ha permeado, ¿ya? Yo tengo la impresión que debe estar pasando algo por el estilo. Como mencioné en la presentación, la DEP ya está publicando, la Dirección de Educación Pública, que es un organismo ministerial encargado de supervisar y apoyar a todos los servicios locales de educación, ya ha publicado diagnósticos en los primeros 4 servicios, por lo tanto ya se está recabando información, o sea, sería esperable que esto empezara a permear a los servicios progresivamente, pero no tenemos evidencia al respecto. Lo que sí sabemos es que en la implementación de nuevos servicios de educación pública se están integrando progresivamente aprendizaje, y sobre todo se está dando mucho más énfasis a la etapa de preparación inicial, como de preparación de la implementación del servicio, vale decir, antes de que se junten todas las administraciones municipales en un gran servicio de educación local pública, tiene que haber un acercamiento, un conocimiento previo de los equipos de las distintas municipalidades, ¿ya? Algo que en el caso de Barranca se hizo entre Pudahuel y Loprado, pero Cerro Navia se juntó al final y no alcanzó a meterse en este proceso, y eso generó muchas fricciones al implementarse el servicio, ¿ya? En ese sentido sí tenemos noticias de que en los nuevos servicios que están implementando se está dando más énfasis a esas etapas preparatorias, o sea, esperamos que progresivamente el aprendizaje vaya permeando en la implementación de futuros servicios locales de educación, pero por lo menos lo que tenemos a nivel de director de establecimiento en Barrancas no hay una bajada de terreno, digamos, de esa estrategia todavía. Hay Algo muy esperanza de que breve, pase, digamos. algo muy breve, yo creo que tiene que ver con que Barrancas es una comuna, o sea, es un territorio particularmente complejo, y la complejidad que tiene es esta diversidad de desarrollo educacional en los distintos territorios. Y además yo creo que lo que sí es importante, que algo lo dijo Matías, tiene que ver con que las comunas más retrasadas sí han reportado mejoras, Cerro Navia en particular, y también los establecimientos que también estaban más rezagados, es decir, jardines infantiles, todos estamos hablando de los directores, ¿eh? Jardines infantiles y los liceos técnicos, que sí han mostrado que hay una recepción relevante. Y quizás lo más complejo es que no se observa una estrategia pedagógica establecida. Y eso a esta altura es algo grave, porque uno esperaría que realmente una reforma como esta pudiera impactar positivamente en la calidad de la educación, lo cual no se observa o muy poco. Muchas gracias. Y ahora, antes de cerrar la mesa,
Una última pregunta para Amanda, que guarda relación con, a ver, que la variable educación alta, o sea, alta educación de la madre y home estarían correlacionadas, y entiendo que la pregunta apunta a entonces cuál sería el rol de la medición de los recursos para la generación del resultado. Sí, justamente nosotros queríamos comprender qué es más recursos, ¿cierto?, que mide el home en su completitud. Y no solo son los materiales o los libros, por ejemplo, acceso a organización y a materiales físicos, sino que también son las calidades de esta interacción que sucede, ¿sí? La responsividad, la sensibilidad, el involucramiento, ¿cierto?, importa. Y en ese sentido, el resultado es interesante en la línea de no solo aportar con recursos materiales, ¿sí?, sino que también podría ser apoyo a las madres en enseñar muchas veces actividades o cómo estimular cognitivamente lo que llamamos una mejor parentalidad, ¿no?, que es mucho lo que hace el programa Chile Crece Contigo, ¿cierto? Así que justamente es abrir este abanico de qué significa más recursos, ¿sí?, en el hogar. Gracias, Amanda. Con esto damos por finalizada la mesa. Muchas gracias a todos los participantes, a quienes asistieron. Tengo un último, como varios, de noticias relevantes. Acabo de dejar en el chat el panel de sociedad civil, que es hoy a las 4:30, llamado Nueva Constitución frente a las profundas brechas territoriales. Cuán importante es una visión política del territorio y cómo se puede cambiar la visión del territorio con una constitución paritaria, por si es de ese interés. Y también comunicarles que se me olvidó al inicio de la mesa, señalarles que esta sesión se estaba grabando y que me pueden manifestar a mí de manera interna si tuviesen algún reparo con que esta sea subida al canal de YouTube de COES. Y bueno, agradeciendo nuevamente su participación y bueno, ojalá participen en el resto de la conferencia que se viene en el resto del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao, que Chao. estén bien.